Hoy, poder para vencer. Pasaje de las Escrituras, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice las Escrituras así: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuevamente, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A ver, hermanos, vamos a repetir este pasaje de las Escrituras. Yo les leo y ustedes lo repiten. Dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Amén, hermanos. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a hacerlo con poder, con espíritu de poder. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Amén, hermanos, excelente. Hermanos, vamos a ver hoy, basándose en este pasaje que nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Por qué? Y lo hemos titulado Poder para vencer. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, necesitamos poder de Dios para vencer? En segundo lugar, ¿cómo se manifiesta ese poder de Dios? Y en tercer lugar, ¿dónde lo recibimos? Muy bien, vamos entonces con la primera parte. Poder para vencer. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Bueno, dice la palabra que el espíritu que nos da Dios no es un espíritu de cobardes, ni para ser cobardes, sino es que es un espíritu de poder. ¿En qué contexto está diciéndolo el apóstol Pablo esto, hermanos? ¿No? Yo sé que algunos ya lo sabían este pasaje. A ver, levante la mano quien me dice: yo lo sabía de memoria, pastor, este pasaje. Arriba, arriba, arriba. Ahí está. ¿Quién dice: yo no lo sabía de memoria, pero ya lo había escuchado y más o menos que lo tenía acá en mi mente? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿quién dice: primera vez, pastor, que lo escucho? Soy nuevo. Ok. Cuando uno lo lee así, hermano, suena bonito. ¿Y qué te imaginas que le pasó? El apóstol Pablo estaba aquí en la congregación y de pronto lo predica el pasaje o lo escribe en su cartita, está en su escritorio con su lucecita ahí, tomándose un cafecito, un refresquito ahí, y en paz manda la carta: voy a escribirle esto a los hermanos para que no sean cobardes, sean valientes. Le escriben, ¿no? ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando está escribiendo estas palabras, hermanos? ¿Quién es el que dice: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, Dios te ha dado espíritu de poder? ¿Quién dice eso? Dios, a través de Pablo. ¿Y dónde estaba Pablo escribiendo esto? Ahí está en el versículo 8, hermanos. En el siguiente versículo. Saca tu Biblia, ahí revisa el versículo 8. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Ahí está. Entonces le digo, hermanos, ¿dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribe estas palabras? ¿Dónde estaba? Cárcel. Así es. ¿Ah? Hermano, acá no es una cuestión nada más de escribir bonito un poemita para motivarnos, hermanos. El apóstol Pablo estaba viviendo en un momento muy difícil cuando escribe esto. Y está diciendo tres cosas acá. Les está aconsejando, hermano, le está aconsejando a Timoteo, que es su discípulo, y por lo tanto a toda la iglesia, le está diciendo: miren que yo estoy en la cárcel. Y desde la cárcel, o sea, desde la dificultad, hermanos, imagínate que tú seas un comunicador de la palabra de Dios y por hablar la verdad de Dios te ponen en la cárcel. ¿Cómo te sentirías? Pero Pablo, hermanos, siendo perseguido, Pablo siendo encarcelado, pretendiendo ser amordazado y que no haga el ministerio, estando en la cárcel, hermano, Pablo escribe esto.
porque él vivía el poder del Espíritu en las circunstancias más adversas. Y les está aconsejando 3 cosas. Le dice, no te avergüences. No te avergüences de hablar y de testificar de Dios. Continúa comunicando a los demás, porque hermanos, podía tener vergüenza porque los que seguían a Cristo eran pocos aquí. El poder era romano. Estaban bajo los dominios de Roma, bajo el poder. Pero le dice, no tengas vergüenza de comunicarle a Jesucristo, aunque haya persecución, aunque haya oposición. Tú sigue comunicando a Jesucristo y dando testimonio de que Él es real. Segundo, tampoco te avergüences de dar testimonio de mí. Tampoco te avergüences de decir, mi pastor es el apóstol Pablo. Oye, ¿quién es ese que está en la cárcel? Sí, yo estoy con él. Y en tercer lugar, no participe, se parte, hermanos, se parte de la iglesia, ¿no? ¿Y para qué uno viene a la iglesia, hermano? Uno viene a la iglesia para sentirse cómodo, ¿verdad? Por eso es que hay que poner ahí el siguiente proyecto, poner aire acondicionado en la iglesia, para que en verano y en el invierno, calefacción, y cada vez lo vamos arreglando. Y yo digo, ¿han visto ustedes, hermano, en el cine? Yo estoy chequeando, pero usted ha visto en el cine que dicen que hay unos asientos, ¿no? O tú te vas a esos asientos acolchonaditos, suaves, o también te vas en esos que te echas, ¿no? Si quieres duermes, si quieres ver la película, pero estás ahí. Y pides y te traen comida, ¿no? Entonces yo creo que vamos a hacer eso en la iglesia para que ustedes se sientan tranquilitos. Vamos a cambiar, hermanos, las sillas actuales por unas sillas así con su masaje de versito, por si acaso para algunos. Mientras escuchando tu prédica, tú estás ahí y vamos a poner las hermanas ahí, lo vas a hacer que vengan trayendo su refresco, ¿no? Para que vas dando, ¿no? Y vas escuchando la prédica, ¿no? Qué bonito sería, ¿no? Qué bonito sería, porque Dios, hermano, quiere lo mejor para nosotros. Y uno piensa que si Dios quiere lo mejor para nosotros, va a hacer lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, ¿no? Tú amas a tus hijos, no le hagas pasar ningún problema, cúbrelos, protégelos, cuídalos, dale de todo. Mamá, internet, toma tu internet. Mamá, celular, toma celular. Papá, toma, dale a tu hijo. Qué bonito. Pero mira lo que dice acá, hermanos. Si no participa de las aflicciones por el evangelio, hermanos, está diciendo, hermano, el apóstol Pablo, no vengas a la iglesia para acomodarte bonito y todo. Uy, qué bonito, y te facilitamos todo. Ya si quieres no vengas, internet para tu casa, te vamos a poner una pantalla para que escuches la palabra, hermano. Dice, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. No te avergüences de dar testimonio del apóstol Pablo, que está preso, perseguido. Y no te avergüences de ser parte tú de las aflicciones del evangelio, según el poder de Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Pero por qué tiene que ser complicada la vida, hermano? Porque yo pensaba que me iba a la iglesia y te iba a ser bonito. Ya lo hemos tratado eso, hermanos, en otro mensaje de la palabra, cuando tratamos por qué lo bueno es difícil, ¿no? Fueron 3 temas que tratamos ahí. Cuando hablamos del pasaje de las Escrituras que habla del camino ancho y angosto, 3 temas. Y ahí establecimos, hermano, y explicamos que siempre lo bueno cuesta. Por eso todo lo bueno es difícil. Ese fue el primer tema. Todo lo bueno, hermanos, cuesta y es difícil. Si algo bueno te dan y es facilito y es bonito, cuidado, te lo están cobrando de otra manera o te están estafando. Por eso los economistas dicen no hay lonche gratis. El segundo tema, la segunda semana, tratamos por qué lo malo siempre es fácil, el camino angosto. Y luego la tercera semana tratamos cómo lo difícil puede ser fácil. Bueno, hermanos, entonces recordemos esto para entender de que si tú estás buscando a Dios, hermano, estás buscando lo mejor. Y si estás buscando lo mejor, va a ser difícil. Mira, para recordar esto, mira, hermanos, siempre que tú tengas un objetivo, una misión o un propósito que sea bueno, ¿no?
Si ese objetivo, esa misión, ese propósito, tú no tienes misión, objetivo y propósito, simplemente haces las cosas por hacer, va a ser fácil, porque para donde te empuje vas a ir. Hasta que caigas al abismo. Si tú tienes un objetivo, una misión o un propósito y lo acomodas para que sea fácil, ¿no? O sea, cuando está difícil el trabajo renuncias, entonces cuando hay conflicto en tu familia te vas, entonces cuando te tratan mal tú también lo tratas mal. Entonces, hermano, si tú buscas el camino fácil, estás en el camino angosto y estás con el diablo, ¿no? Estás siguiendo su misión, su propósito, sus objetivos. Pero si tú, hermano, estás con Dios, si tú estás, hermanos, en el camino angosto, estás en los objetivos más grandes que Dios ha puesto en tu vida, entonces ese objetivo, esa misión y ese propósito de Dios, excelente, grandioso, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque, hermano, siempre que tú siembres trigo, te van a plantar la cizaña. Siempre que tú quieras hacer bien las cosas, te van a meter problemas, obstáculos. ¿Quieres casarte? Te van a meter problemas. ¿Quieres trabajar? Te van a meter problemas. ¿Plantas una iglesia? Te van a meter problemas, hermano. Mientras más grande sea tu objetivo y mejor quieras hacer las cosas, ¿más fácil va a ser o más difícil va a ser? Mientras más grande sea tu objetivo, hermano, y mientras mejor quieras hacer las cosas, más obstáculos va a haber en tu vida. Grábate eso, hermano, grábate eso. Por eso, si tú quieres cosas grandes, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Amén. Salmo 138:7 dice lo siguiente: cuando yo camine en medio de la angustia, tú me vas a animar. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salva tu derecha. David lo sabía, hermanos, porque Dios lo había ungido ya para que sea rey de Israel, líder del pueblo, pero había otro líder falso ahí que era Saúl. Y pasaron muchos años donde ese lo persiguió a David, hasta lo hizo andar por el desierto fugitivo y lo perseguía para destruirlo. David sabía lo que significa esto, hermano, que siempre que tienes una misión de Dios vas a tener enemigos, obstáculos y dificultades. Y por eso David dice: contra la ira de mis enemigos extiendes tu mano y me salva tu derecha. Pero Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermanos, si tú tienes ya objetivos claros, yo te pregunto una cosa, hermano. ¿Tú ya sabes cuál es la misión que Dios te da en tu vida? ¿Ya sabes cuáles son tus objetivos de Dios? No los tuyos, sino de Dios que te ha puesto en tu vida. Tendrías, hermanos, que tener claro por qué Dios te ha puesto en esta iglesia. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué Dios te ha dado la familia que te ha dado? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu misión ahí? ¿Por qué, hermano, Dios te ha puesto en ese trabajo donde estás ahora? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu misión? Y hay que entender algo, hermanos, que nosotros los seres humanos, hermanos, no vamos a poder. Vamos a luchar, pero tanto son, hermanos, la oposición del mal es tan grande que va a llegar un momento que ya tus fuerzas no te van a dar, tú no vas a poder y te vas a equivocar. Es decir, vives en un ambiente hostil, conflictivo. Va a llegar un momento que tú dices: no voy a ser igual, y te vas a convertir igual. Por eso ustedes han escuchado la frase que dice: me convertí en lo que juré destruir, ¿no? Justo lo que tú no quieres, llegas a hacer, ¿no? Porque nuestras fuerzas, hermanos, son limitadas. Por eso dice: quien va a cumplir el propósito en ti, hermano, es Dios. Por eso necesitas no solo hacer las cosas en tus fuerzas, hermano, porque nuestras fuerzas se acaban, son limitadas. Necesitas hacer las cosas en las fuerzas de Dios. Y Dios te da la fuerza y el poder a través del Espíritu. Filipenses 3:27 dice: solamente compórtate como es digno del Evangelio de Cristo, para que cuando yo vaya a verlos, que vaya a verlos o esté lejos, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos por la fe del Evangelio.
Miren esa palabra, hermanos. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto es de Dios, hermanos. Dice, fíjate, hermanos, que la iglesia no era simplemente un lugar facilito. Estáis firmes en un mismo espíritu, le dice, combatiendo unánimes. Es decir, hermanos, la iglesia es un grupo de combatientes, porque luchamos juntos contra el mal. Y nada intimidados por los que se oponen, porque siempre, hermano, que vas a levantar un ministerio, siempre que vas a ser parte, va a haber mucha oposición. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿por qué decíamos? ¿Por qué necesitamos el poder de Dios para vencer? Porque, hermanos, los retos que tienes en tu vida, los obstáculos, los enemigos que van a haber, hermanos, son muchísimos y muy grandes. Por eso necesitas algo más grande, y lo más grande que hay, hermano, es Dios. Punto número 2. ¿Cómo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo, hermanos, se convierte en un poder en nuestra vida? Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, Zacarías está hablando a Zorobabel. Zorobabel era un líder que tenía que cumplir una misión muy importante, hermanos, porque si tú revisas las escrituras, siempre el diablo ha atacado al centro de la adoración a Dios, porque quiere destruir la conexión con Dios. Entonces siempre el diablo, hermanos, ataca al templo de Dios. Y estamos hablando acá de la historia que el templo que había construido Salomón para la adoración a Dios había sido destruido por los babilonios en el año 586 a.C. Y el templo, hermanos, y había habido un ataque tal que el templo estaba en ruinas. Pero Dios levantó a un líder llamado Zorobabel para que cumpla la misión de reconstruir el templo. Y eso fue en el año 538, cuando ya había caído Nabucodonosor y Dios había traído otro imperio, Medo-Persa, y Ciro el Grande, que ahora había derrotado a este tirano, y ahora Ciro concedió la oportunidad para que se reconstruya el templo. Esto, hermano, indica lo siguiente, y Dios le está diciendo, mira, Zorobabel, yo te estoy enviando para que reconstruyas el templo, y quiero que entiendas que no lo vas a hacer con ejércitos ni con fuerza. ¿Por qué, hermano? Porque vas a darte cuenta que en la vida va a llegar un momento donde vas a tener tal oposición, tal, hermano, poder del mal, que tus fuerzas y las mismas armas, con las mismas armas no vas a poder luchar. Y en ese momento, hermano, es cuando podemos sentirnos derrotados, decir, bueno, humanamente ya no puedo hacer nada, ¿qué puedo hacer frente a esto? Y Dios le está diciendo, mira Zorobabel, no te confundas, porque tú no vas a alistar un ejército y te vas a pelear contra Ciro, contra Nabucodonosor, porque imagínense, hermanos, imperios superpoderosos. ¿Cómo te vas a enfrentar a esos grandes? Lo vas a hacer, escúchame, Zorobabel, con la fuerza de mi espíritu. Y aquí, hermanos, podemos equivocarnos nosotros, porque ¿qué significa? Por eso decíamos acá, ¿cómo es eso de que el espíritu no da poder? ¿Qué poder le dio Zorobabel el espíritu para reconstruir el templo? Y decimos, bueno, es una fuerza espiritual, entonces él no tenía que alzar un ejército ni pelear físicamente contra el enemigo. Hermanos, Dios usa siempre dos medios. El primero, hermanos, es el espíritu. Porque el espíritu, hermanos, iba a estar sobre Zorobabel y le iba a guiar para que él tenga sabiduría, inteligencia, poder y logre cumplir esta obra. Pero hay también otra manera como Dios actúa a través de su espíritu, hermanos.
Y esa manera es a través de medios humanos. Es decir, hermanos, no solamente Dios dice el poder de mi espíritu. Hermanos, Dios actúa con su espíritu, moviendo también las circunstancias humanas. Y fíjate que quien iba a facilitar para que Zorobabel vaya a cumplir esta misión es otro rey que no era cristiano, que no le importaba a Dios, pero que tenía sus planes y estrategias y su manera de cómo gobernar, y él daba cierta libertad a los pueblos y le dio libertad para que vaya y reconstruya el templo. Entonces, hermanos, Dios siempre obra de dos maneras. Dios te va a poner las circunstancias para que tú venzas, y Dios te va a dar su espíritu dentro de ti para que tengas la sabiduría, el poder y la fortaleza para lograrlo. Lo mismo ocurre, hermanos, con José. Porque Dios a José, hermanos, le pone su espíritu. Por eso José, hermanos, confía en Dios a pesar de estar en la cárcel, pero también le pone un copero para que por medio de él salga. Y José lo entiende bien. José dice: pido el poder de Dios y veo qué medios Dios me envía. Hermanos, mucho cuidado, es muy importante esto, hermanos. El hecho que tú tengas victoria a través del Espíritu de Dios no significa que vas a menospreciar los medios humanos. Tú te vas al médico porque es el medio, hermano. Pero quien realmente va a determinar tu salud es el Espíritu de Dios. Tu hermano necesita recursos económicos y quien te va a dar los recursos humanos es Dios. Y Dios, hermanos, va a actuar de dos maneras. Te va a poner, hermanos, los medios laborales, pero tienes que salir a buscarlo, pues. Porque pero es que yo solo esperando a Dios, es que Dios usa medios humanos. Pero Dios te va a poner su espíritu para que tú tengas visión, para que sepas saber por dónde viene, dónde está el copero. Por eso una prédica, lo hicimos hace 3 años, hermanos, que se llamó ¿dónde está el copero? Dios siempre te anda poniendo medios y tú, como no tienes el Espíritu Santo, andas deprimido, molesto, triste, no lo ves. Es muy importante, hermano, tener el Espíritu Santo para saber por dónde Dios te está enviando la salida. Efesios 3:16 dice: para que les dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Cómo el Espíritu Santo, decimos, hermanos? ¿Cómo es que el Espíritu Santo da poderes? ¿Cómo que me da poder? Bueno, porque el Espíritu Santo, hermanos, va a dar un gran poder, que es cuando llega a tu vida, entra en tu ser, te fortalece. ¿A qué fortalece? A eso que se llama el hombre interior, es decir, a tu mente, a tus pensamientos, a tus emociones, hermanos. El Espíritu Santo empieza a hacer una transformación dentro de ti. Si tú tienes al Espíritu Santo, y como dijimos la semana pasada, y la palabra de Dios, que el Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios dentro de ti, acá, hermano, tu forma de mirar la vida va a cambiar, tu forma de pensar va a cambiar, tu forma de enfrentarte va a cambiar. Y si el Espíritu cambia, hermanos, tu forma de ser, hay un poder que se va a desatar. Por ejemplo, solamente un pasaje de las Escrituras, nada más, que el Espíritu Santo trabaje contigo, hermano, que diga: a los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Y eso fue otra prédica que hicimos hace un par de años, que lo titulamos ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si todo lo que te pasa fuera para tu bien? ¿Qué pasaría? ¿No? ¿Qué pasaría de pronto que tú te levantas y dices: oye, todo lo que me va a pasar va a ser para mi bien? Te vas al trabajo, te deja el carro, eso tiene que ser para algo bueno. Ahí aprendí la lección y Dios me está librando de algo. Mañana salgo más temprano. Te vas al trabajo y tienes a alguien que te está criticando. Tú dices: muy bien, eso que me critica, en lugar de molestarme, disgustarme, querer pelear con él, digo, eso que me critica, ¿qué me está diciendo? Dios me está lanzando un mensaje, porque en su crítica, aunque es exagerada y mentirosa, algo de razón tiene, ¿no? Me está criticando porque dice que yo vengo todo sucio al trabajo, y eso no es verdad, ¿no? Pero claro, me olvidé de ilustrar mis zapatos ayer. Ya. Aunque es falsa y mentirosa esa crítica, eso es para que yo todavía haga mejor las cosas. Así que a partir de mañana, más limpio voy a ir al trabajo. Entonces, hermanos, cada crítica, cada problema, cada circunstancia, en lugar de desanimarte, desalentarte, deprimirte, te motiva más, te hace más fuerte y te hace más atento para que veas dónde están las bendiciones que Dios te está poniendo,
muchas de las cuales, hermano, ya te has perdido. Pero ahora lo vas a reconocer con más claridad. Hermanos, el libro de Hebreos nos habla qué significa, hermano, cuando el Espíritu Santo está en tu vida y te empiezan a hacer mirar las cosas de otra manera. Hermanos, te van a poner obstáculos, te van a poner dificultades, te van a calumniar, te van a difamar, te van a agredir, te van a botar, van a ser injustos contigo, hermano. Pero si tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, tienes el poder indestructible. Amén. Hebreos 11:36, mira, así lo describe, hermanos. Dice, otros experimentaron oprobios, azotes. Además de esos, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, ¿cuántas veces han querido destruir a la iglesia? ¿Cuántas veces han querido destruir a los cristianos? ¿Cuántas veces han querido destruir la palabra de Dios? En la historia, hermanos, y han fracasado. Porque si es que tienes al Espíritu de Dios, hermanos, podrán insultarte, agredirte, ser injustos contigo, ponerte mil obstáculos, hermano, pero tú vas a seguir adelante, porque tienes una misión, porque tienes un objetivo, y nada, hermano, lo que ocurra va a detenerte. Es decir, hermanos, cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tienes poder, que no se basa, hermanos, en lo que vistes, que no se, claro, ese poder que se basa en lo que vistes se ensucia, hermanos, que no se basa en el poder, en el cargo que tienes, en el título que tienes, porque los cargos y los títulos se acaban. Ese poder, hermanos, no se basa, hermanos, en un arma que tú tienes, porque tú podrás tener, oh, yo tengo mi arma calibre 45 y viene otro con calibre 90. Ah, entonces 110, entonces viene otro con 200. Entonces, hermanos, no se basa en el poder del arma, de la fuerza física, se basa, hermanos, en el poder del hombre interior, en el poder, hermano, del Espíritu. Y hay algo que es importante entender aquí, hermanos. ¿Cómo es este mecanismo del poder? Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Es decir, el árbol que está seco, ya no sirve para nada, le han dado palos, lo han destruido, el árbol está acabado. Así, hermanos, ha sido tratado el pueblo de Dios, así van a ser contigo en algún momento. Y así, hermanos, estaba el pueblo de Dios cuando Cristo vino a esta tierra. Y se saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, de pronto, hermano, de ese árbol seco, ¡plac!, sale una nueva raíz. Retoña una ramita. Y está haciendo una profecía acá de Cristo. Y dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando Cristo vino a esta tierra, todo estaba destruido. El diablo ya había ganado aparentemente la batalla. Hasta el pueblo de Dios lo había destruido. Estaba bajo el imperio romano. O sea, la verdad era ridículo pensar que ese era el pueblo de Dios. Y los religiosos de la época que estaban en las iglesias eran hijos del diablo. En los templos, en las iglesias, hermanos, los pastores de aquella época que predicaban eran hijos del diablo, no eran hijos de Dios. ¿Ya? Prácticamente el diablo había ganado la batalla. Por ahí en el pueblo había gente humilde que no entendía bien, que buscaba a Dios, ¿no? Pero ya el diablo había copado el poder. Y ahí vino Cristo, hermanos. En esas circunstancias de oscuridad vino Cristo y fue como ese árbol destruido que ¡plac!, le brota una nueva ramita y ¡puf! Esto es muy común, hermano, en la vida, ¿no? Cuando parezca que ya todo está acabado, todo está consumado, que ya te han destruido, hermano, y tú tienes el Espíritu Santo, es decir, te puedes enfermar, te pueden atacar, te pueden calumniar, puedes estar, hermano, haber perdido todo.
Pero si tú tienes el Espíritu Santo, así como Job, con cáncer, por morirse, sin hijos, sin esposa, sin negocio, sin empresa, sin plata, sin estatus, cuando Job estaba ahí, por morir, comienza una nueva etapa. Ese es el poder, hermano, de Dios. Entonces, cuando parece que ya todo está acabado, está destruido, y tienes el Espíritu de Dios, hermano, vas a brotar nuevamente. Nunca, hermano, te des por vencido, derrotado, acabado. Esta es una especialidad que tiene Dios, hermano. Una especialidad que tiene Dios. Entonces, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de Jehová, hermano. ¿Qué hizo, hermanos? Que surge una nueva humanidad cuando todo estaba acabado, aparentemente. Que surge Cristo, hermanos, como una nueva rama, como un retoño del árbol destruido, pero sobre él reposa el Espíritu de Jehová. ¿Y qué se caracteriza del Espíritu de Jehová, hermanos? ¿Cómo sé yo que tengo el Espíritu de Jehová? Algunos dicen, hermanos, que tú tienes el Espíritu de Dios cuando de pronto un día estás así y de pronto y empiezas a temblar y te caes como que convulsiona, ahí tienes el Espíritu Santo. Algunos dicen, hermanos, que tú tienes el Espíritu Santo cuando de pronto estás orando y a una nueva lengua. Entonces parece que eso es algo raro, es del Espíritu Santo, dicen algunos. Otros dicen el Espíritu Santo, hermanos, cuando tú dices así, ¡boom! Y todos los hermanos se caen, ¿no? Y ahí está clarito el poder del Espíritu Santo. Una vez yo vi un pastor que puso una Biblia ahí en el piso y dijo, a ver, pasen. Y todo el mundo iba así, no podían, hermano. Y parecía que había un poder ahí, y era el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo, hermanos? Hermano, el Espíritu Santo actúa como quiere actuar, pero hay una forma fundamental como el Espíritu Santo muestra su poder. Y acá lo dice. Y dice, y reposará sobre el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y temor a Jehová. Hermano, a mí me pueden poner una Biblia ahí y la gente no puede pasar. A mí puedo ver a alguien que hace así, se caen todos y se desmaya. El diablo también tiene poder. Pero la distinción principal, hermano, entre que tú tienes el poder de Dios o es solamente un poder humano, es las virtudes del Espíritu Santo. Y lo dijo claramente, hermanos, Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Y cuando fue a verlo, los discípulos de Juan el Bautista, decirle, oye, vemos que haces milagros, tú eres el que va a venir, tú eres el escogido de Dios para salvar al pueblo. Y Jesucristo le dice, observen lo que yo hago y díganle a Juan. Y el apóstol Pablo nos enseña, hermanos, que el Espíritu Santo tiene manifestaciones o frutos. Y dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, las virtudes, hermano. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, hermano, empiezan a brotar virtudes. Por ejemplo, ¿no? De pronto tú eres impulsivo y te tomabas decisiones terribles. Y de pronto tú vas a hacer lo mismo y de pronto algo dentro de ti. Aguarda, espérate, déjame pensarlo. Por ejemplo, yo conocí a alguien que siempre tomaba decisiones, decía, ya, listo, vamos, ¿no? Bueno, ese alguien era yo. Tomaba decisiones, ya, listo, vamos. Oye, hay que hacer esto, ya, listo. Bien, ¿no? Hasta que me empecé a dar cuenta que yo, que era inteligente, hermanos, me estaba equivocando y dije, no, voy a emplear otro método. A ver, vamos haciendo esta vez, déjame el toque. Listo, ya, listo, lo hacemos. Y seguí equivocando. Hasta que un día me di cuenta que cada vez que iba a tomar una decisión, mi esposa siempre me decía algo, pero yo no le hacía caso. Y me empecé a dar cuenta, hice una estadística de que de 10 decisiones de ese tipo que yo tenía que tomar, 7 acertaba mi esposa y 3 acertaba yo. No, 7 acertaba mi esposa y 5 acertaba yo. Hoy no suma, ¿no? De 10, 7 ella y 5 yo, no suma, sí suma. Hay intersección, hermano. O sea que en 3 íbamos juntos. A partir de ahí, hermano, entonces
Cambié. Entonces, cada vez que alguien me dice, oye, vamos a hacerlo, espérate un ratito. ¿Qué piensas? Pido consejo ya, hermano. Entonces, hermanos, dice, hermanos, que si en pronto algo empieza a cambiar de ti y te vuelves más humilde y empiezas a reconocer tus fallas, si algo entra dentro de ti, hermanos, por la palabra de Dios y de pronto tú empiezas a cambiar y empiezan a surgirte virtudes que antes no tenías, eso, hermano, empieza a crearse un poder dentro de ti, de sabiduría, de temor de Dios. Es el Espíritu de Cristo, hermanos. ¿Cómo entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos da poder? A través de esos cambios que realiza en tu forma de pensar, en tu forma de mirar, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar. Hermano, podría parecer poco esto, pero realmente es impresionante. Para que te des cuenta de esto observa tú siempre cómo las personas que te rodean, porque más fácil es observar a los demás. ¿Cuántas veces has visto personas, hermanos, que han tenido oportunidades importantes ahí, y a veces tú le has querido dar una oportunidad de algo muy bueno y esas personas no lo han visto y la han perdido? Hasta se han molestado contigo todavía. Los hijos son campeones en eso. ¿Cuántas veces un padre le aconseja al hijo y le dice, le quiere ayudar, y el hijo terco, hermano, no quiere, hace todo lo contrario? Y tú dices, pero ¿cómo no? Si siquiera confiar en mí o lo viera y me entendiera, hiciera esto, la verdad las bendiciones que vendrían a su vida serían miles. O sea, imagínate, hermano, la destrucción está dentro de nosotros. Si nosotros aprendiéramos a mirar la vida diferente, si aprendiéramos, hermano, a tener las virtudes de Dios en nuestra vida, el poder nuestro sería grandísimo. Y como ya lo hemos visto hace un momento, hermanos, por más que tú estés en las peores condiciones, por más, hermanos, que hayas perdido muchas cosas en tu vida, si tú tienes las virtudes de Dios en tu vida, vas a ser... ¿Cuáles son las dos primeras virtudes del Espíritu Santo? Las dos primeras virtudes. Ya, tres ya, entonces. A ver. Muy bien. Amor, gozo y paz. ¿De dónde viene el amor, el gozo y la paz? De tener una casa bonita. Cómprate una casa, hermano. Estoy vendiendo casa, por si acaso me cambié de trabajo, hermanos. Entonces, hermanos, por favor, los que no tienen casa, les voy a vender una casa por acá, por la playa Malabrigo, baratita nomás. Si tú quieres amor, gozo y paz, cómprate una casa. No, es que no tengo plata, pastor. ¿Quieres amor, gozo y paz? Te vende un crédito. También estoy vendiendo créditos. Te vende un crédito. Entonces, pues eso de repente compras tu casa, la inicial aunque sea. Pastor. Entonces, hermanos, ¿de dónde obtenemos, hermanos, el amor, el gozo y la paz? Tú puedes tener una casa muy bonita. Tú puedes tener una cuenta bancaria. Tú puedes tener muchas cosas, hermano. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes amor, gozo y paz, de nada sirve, hermano. No lo disfrutas, no lo aprovechas. Pero tú puede ser que no tengas una casa bonita, puede ser que no tengas una cuenta bancaria, puede ser que no seas sujeto de crédito, puede ser que tengas muchas limitaciones, hermano, pero puedes tener amor, gozo y paz. Es decir, hermano, ser feliz. Amén. Y eso es el poder, hermano, del Espíritu Santo. Punto 3. Poder para vencer. ¿Y dónde? ¿Dónde recibimos ese poder, hermanos? Hechos 10:44, mira. Esto ya lo hemos tratado la semana pasada. ¿De dónde viene, hermanos, el Espíritu Santo, su poder, y cómo nos llenamos de él? A través de la palabra de Dios, ¿no? ¿Ok? Pero ya nos dijo nuestro hermano, nuestro hermano nos dijo de la alabanza, nos cantó una canción, nos dijo, antes de decirle sobre el hermano, les leo 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Miren. Es decir, ¿cómo yo quiero más del Espíritu? Yo quiero cambiar más, yo quiero ser transformado, yo quiero ser más fuerte, quiero ser valiente, tengo más amor en mi vida, más gozo, más felicidad, más paciencia, más fe, más dominio emocional. ¿Cómo hago para tener más visión?
Amén. La manera, hermanos, de hacerlo es a través de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O escuchando la palabra. Un hermano me dijo la semana pasada: pastor, yo en el colegio escuchaba al profesor, no estudiaba, me costaba estudiar, pero yo escuchaba al profesor y de ahí daba examen y aprobaba. Por eso yo ahora vengo a la iglesia, pastor, y la verdad que a veces no leo la Biblia, pero yo vengo a la iglesia y estoy así, y ya está igualito, y de ahí lo voy aplicando en la semana. Entonces, hermanos, pero mejor si el hermano hubiera escuchado al profesor y hubiera repasado, ahí sí, puro 20, ¿no? Entonces, hermanos, dice que mientras Pablo estaba predicando, de pronto el Espíritu Santo cayó. Es decir, si tú estabas ahí escuchando a Pablo, ¿no? Estabas escuchando a Pablo que hablaba, y de pronto, ¡pac!, en tu mente, ¡pac!, ¡wow! Y en ese momento recibes el Espíritu Santo, porque, hermano, una cosa es recibir la palabra humana y otra cosa es recibir la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Solamente podemos recibirlo a través del Espíritu Santo. Tú puedes haber leído un versículo de la Biblia, te pueden haber predicado, tú puedes haber ido a la iglesia muchas veces, pero no tienes el Espíritu Santo. No te habla el Espíritu Santo. Pero el día, hermano, que tú estás ahí, ¿no? Y de pronto un versículo, una palabra, una frase, y el Espíritu Santo te alumbra, y en ese momento recibes al Espíritu. Entonces lo que ocurrió, Pedro estaba predicando, las personas escuchando, y de pronto recibieron al Espíritu Santo y empezó a haber una manifestación y un cambio en la vida de las personas. Y como le decía entonces, hermano, yo les había contado, entonces le dije de que había un hermano de la alabanza que nos había criticado. ¿Se acuerdan? Hace unas 4 semanas, 5 semanas les comenté esto. Nos había criticado ese hermano de la alabanza. Ahorita le voy a decir quién es, su nombre, para que sepan todos. Estamos acá en confianza. Un hermano de la alabanza, que ahorita voy a decir su nombre, nos criticó. Nos dijo, cuando yo le dije, hermano, tiene que leer más la Biblia, haga su devocional, venga el jueves, ¿no? Y el hermano me dijo así: pastor, ¿qué hace usted leyendo la Biblia todo el día? Lo que está ahí se resume en amor. Anda, ve y practícalo. Porque Jesús es verbo y no sustantivo. ¿Ya saben qué hermano es, no? ¿No saben qué hermano es? Arjona, pues Arjona, el hermano Ricardo Arjona. No viene a esta iglesia, no viene a esta iglesia. Se asustaron. No fue de esta iglesia, no fue. No, Ricardo Arjona escribió una canción criticando a los religiosos, y dentro de varias frases, ya lo analizamos en su oportunidad, dijo esto, ¿no? Hermanito, ¿qué haces leyendo la Biblia todo el día? Lo que está ahí se resume en amor. Anda, ve y practícalo. Está buena su crítica, está buena. Porque, hermano, no se trata, hermano, de estar leyendo la Biblia todo el día. Es verdad lo que dice Arjona ahí. Se trata, hermano, de leer y practicar. Entonces, hermanos, fíjate que, entonces, si el Espíritu Santo trabaja con la Biblia, y a través de la palabra de Dios yo recibo el Espíritu Santo, puede ser que yo no esté leyendo la Biblia y reciba el Espíritu Santo. Es decir, puede ser que yo tenga más del Espíritu Santo y no esté en la iglesia. Bueno, en primer lugar, hermanos, el lugar donde nos cargamos aquí y recibimos el Espíritu Santo es en la iglesia. Pero también, hermanos, puede ser en cualquier lugar. Dice Isaías 32:15, dice así: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil. Es decir, hermanos, el Espíritu Santo finalmente viene de lo alto. La semana pasada le mostré un versículo de la Escritura que dice que aún en la noche me enseña mi conciencia, ¿no? O sea, aún en la noche el Espíritu Santo está trabajando ahí, hermano. Y puede hacer que cuando estés durmiendo, pastor, Dios habla a través de sueños. Amén. Así que tú tienes un sueño. Es que la vez pasada soñé que había tijeras. Bueno, no sé si ahí te habló el Espíritu Santo, hermano, o la costurera. Pero el Espíritu Santo, hermano, te habla. Si es que en la noche tú estás durmiendo y de pronto estás soñando una escena y dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Te está hablando el Espíritu Santo.
obvio. Miren otra ocasión, hermanos, cómo habló el Espíritu Santo. Cómo se manifestó el Espíritu Santo. Lucas 1:41. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó la salutación de María, la alabanza, ¿no?, de María, el bebé saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, hermanos, ¿qué desencadenó que le llene el Espíritu Santo a Elizabeth? La patadita del bebé, ¿no? O sea, estaba embarazada, así, ¿no? Y en eso, ¡pam!, una patadita del bebé, ¡pum!, Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Otros casos, Hechos 9:17. Ananías fue y entró en la casa y poniendo las manos sobre él, sobre Pablo, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Oró y Pablo recibió el Espíritu Santo. Jueces 14:5. ¿De dónde provenía la fuerza de Sazón? Del cabello, van a decir, del pelo largo. Por eso me estoy creciendo, pastor, tengo el pelo largo y no tengo fuerza. No, hermano, no era del pelo. El pelo era un símbolo de un voto que él había hecho, pero no era el símbolo exactamente. Era del Espíritu de Dios. Josué 14:5 dice: Sansón descendió con su padre y su madre a Timat. Cuando llegaron a las viñas de Timat, un león joven vino rugiendo. ¡Rar! Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en sus manos. O decir, hermanos, el Espíritu Santo te da poder y te empieza a llenar en muchos lugares, no solamente en la iglesia. Cuando tú estás en tu trabajo y la palabra de Dios está ahí trabajando contigo y de pronto tienes un problema y te sale un león, ¡ruah!, y de pronto el Espíritu Santo te habla, ¡pah!, y en ese momento produce un cambio en ti. ¿Dónde recibimos el Espíritu Santo, hermanos? En todo lugar donde estés con Dios. Parte, hermano, de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios te va a acompañar a todo lugar si tú la has recibido. En conclusión, hermanos, hagas lo que hagas, estés donde estés y tengas una misión grande en tu vida y sea esa misión de Dios, va a haber oposición. Tus fuerzas te van a faltar, vas a fallar. Pero necesitamos del poder de Dios que viene de su Espíritu para sobreponernos y para lograrlo, hermanos. Pero Dios, hermanos, va a cumplir la misión en ti. Punto número 2. Dios te da poder para vencer. ¿Cómo? Dios te da poder para vencer porque Dios pone su Espíritu dentro de ti a través de su palabra y a través de sus virtudes que éstas producen en tu vida. Más valentía, más fortaleza, más visión, más sabiduría, y eso te hace indestructible, hermano, bajo cualquier circunstancia que se te ponga enfrente. Y aún en las circunstancias más adversas vas a resurgir. Y tercero, poder para vencer. ¿Dónde? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde recibimos el Espíritu Santo? En todo lugar donde esté la palabra de Dios, vas a recibir el Espíritu de Dios. En primer lugar, hermanos, en la iglesia, por supuesto, porque aquí venimos a recibir la palabra, nos preparamos para eso. En nuestras casas cuando repasamos leyendo, hermano. Pero luego, hermano, hasta en la noche. Y cuando surjan problemas y circunstancias y venga la palabra a tu mente y el Espíritu de Dios empieza a gobernarte, a transformarte y a producir los frutos, ahí el Espíritu Santo, hermano, y su poder va a estar contigo y vas a recibir más de Dios. Gracias por eso, hermanos. Nos ponemos de pie para agradecer al Señor. Oramos. Padre eterno, gracias por todo lo que nos das. Gracias porque nos diste a Jesucristo, quien vino a esta tierra y venció. Y gracias por tu Espíritu Santo, oh Espíritu, tú que eres poder, tú que estuviste desde el inicio de la creación, llenándolo todo, tú que diste poder a Jesucristo para vencer en esta tierra, y tú
que fuiste enviado por Jesucristo para ser nuestro ayudador. Tú que tocas el corazón humano, tú que transformas al hombre interior. Oh Espíritu Santo, hoy te pedimos que nos hables, nos acompañes, nos guíes y toques nuestro corazón. Necesitamos más de ti, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu compañía, porque todos los días, Señor, tenemos retos grandes y a veces nuestras fuerzas se acaban, pero solo tú y tu poder nos dará la fuerza, y aún en la adversidad